Aloha, bienvenido una vez más a un nuevo video. Entonces les recuerdo que en este canal estamos usando diferentes tipos de estrategias con las cuales nosotros podemos hacer comercio o usar, pues podemos decir, en opciones binarias. No importa cualquier tipo de plataforma, que sea Forex, Forex o cualquier otra. Así que les recuerdo que no recuerdo qué número de este video, pero se pueden pasar por ahí para ver los otros tipos de estrategias que hemos visto y encontrar la que más les convenga a todos ustedes. Y les quiero recordar sobre mi canal en Telegram. Ahí ven, en la descripción del vídeo se los dejo para los que me crean la palabra privado. Los agrego a mi otro canal privado donde les estamos enseñando hasta señales, les estoy dando, es lo más importante para que ustedes y yo podamos ganar un poco de dinero. Así que sin más que decirles, empezamos. Y ver, por cierto, me gusta, que me compartan, que se suscriban y cualquier duda, pregunta, lo que sea, ahí viene en la descripción del vídeo. Así que empezamos. Ok amigos, entonces hoy les sugiero operar en función pues de los niveles de soporte y resistencia. Hoy comenzaré aquí con $144 e intentaré pues aumentar esta cantidad a unos $6,000, $7,000. Veremos pues si logro hacer esto. Así que en mis operaciones, recuerdo, pues usaré un periodo de tiempo de 15 segundos. Y bueno, ingresaré pues en las operaciones durante 2 minutos. Así que asegúrense de ver este video hasta el final y vean el resultado. Pues puedo lograr o no, al final lo pueden ver. Y es posible pues que también les guste mi método de negociación, como siempre, y quieran usarlo pues para su propio beneficio y ganar un poco de dinero. Entonces, bueno, comencemos y veamos la primera situación aquí comercial el día de hoy. Bien, como pueden ver aquí, tenemos una tendencia a la baja bastante segura. Al mismo tiempo, cerca del nivel de soporte, estamos viendo pues cierta atenuación. Y en este momento, el precio está subiendo. En esta situación, abro una operación de 2 minutos al aumento, ya que todavía queda suficiente espacio hasta el nivel de resistencia de nuestro punto de entrada. Tal como vemos antes, aquí el precio cayó en la zona de negociación y luego se produjo pues un impulso alcista. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de aumento. Muy probablemente pues que en un futuro próximo el precio suba. Y también aquí nos vamos a tomar 2 minutos de tiempo con reserva, claro. Así que miremos el gráfico y veamos qué pasa en los próximos minutos. Excelente amigo, excelente. Como pueden ver, el precio se mueve según nuestro escenario y muestra un buen crecimiento y obtenemos ganancias. 2 minutos en esta situación fueron bastante perfectos, podemos decir, para nosotros. Así que bueno, sugiero pues que continuamos y veamos la siguiente situación aquí en el mercado. Como pueden ver, a continuación el precio sigue subiendo. En tal situación abriremos una operación al aumento hasta alcanzar el nivel de resistencia. Todavía aquí nos queda suficiente espacio y como pueden ver antes, cerca de este nivel, el gráfico, pues observamos cierta atenuación. De esta manera entendemos que el precio tiene un buen potencial de aumento y es más probable pues que suba aquí en el futuro cercano y toque, claro, el nivel de resistencia. Y entonces también aquí hay un rebote a la baja desde este nivel. Así que como pueden ver ahora en nuestro gráfico ya aparece una vela verde de impulso, así que esperemos hasta el final de la operación. Genial amigos, genial. Entonces, como pueden ver, el precio muestra un buen crecimiento, supera el nivel. 2 minutos en esta situación fueron suficientes para la operación y estamos obteniendo ganancias. Así que continuemos y veamos la siguiente situación aquí en el mercado. Bueno, como pueden ver a continuación, el precio retrocedió hacia abajo desde el nivel de resistencia y en este momento continúa subiendo. Aquí abro una operación al aumento porque creo que el precio seguirá subiendo. Como pueden ver anteriormente, desde el nivel de soporte el precio tuvo un buen rebote hacia arriba y los principales mínimos del precio en el gráfico suben. También después de un retroceso a la baja, desde el nivel marcado, el precio empezó a subir. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y es muy probable que en el futuro próximo continúe avanzando. Siguiendo la tendencia ascendente emergente, también en esta situación tomamos 2 minutos con reserva, teniendo en cuenta pues que el precio puede caer en la zona comercial o hay una reversión a la baja, así que esperemos el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver, el precio se mueve según nuestro escenario, muestra un buen crecimiento y aquí obtenemos una ganancia segura. Así que en esta situación ganamos dinero superando el nivel de resistencia y como pueden ver entonces 2 minutos nuevamente fueron suficientes. Pero bueno, continuemos y veamos algunas situaciones comerciales el día de hoy. Y como pueden ver aquí, el precio se mueve en una tendencia a la baja y de momento estamos viendo una cierta atenuación. En esta situación abro una operación de 2 minutos a la baja, ya que todavía queda suficiente espacio hasta el nivel de soporte.
y creo que en un futuro próximo el precio tocará este nivel. Además, los principales máximos del precio en el gráfico se vuelven más bajos. Al mismo tiempo, en el gráfico vemos una gran cantidad de velas rojas de impulso. Todo esto nos hace entender entonces que el precio tiene un buen potencial de reducción. Aquí tomamos un tiempo de 2 minutos con reserva. Como pueden ver ahora, nuestro precio está en la zona comercial, y para que tenga tiempo o le dé tiempo de salir de esta zona y mostrar una buena caída, necesitaremos más tiempo. Así que esperemos hasta el final de la operación. Muy bien amigos, muy bien, como pueden ver el precio toca el nivel de soporte y nuestra operación se cierra aquí, ¿ves? Positivamente. Así los primeros $1000 aparecieron en nuestro depósito, nuestro monto inicial pues, aumentó ya casi 10 veces y este es un buen resultado, así que les sugiero que continuemos y encontremos pues más puntos de entrada. Bien, como pueden ver a continuación, el precio continúa bajando y ya está superando el nivel de soporte. Aquí yo propongo abrir entonces una operación durante 2 minutos a la baja, porque creo pues que en un futuro próximo el precio seguirá bajando por la tendencia que tenemos aquí a la baja. Como pueden ver, los principales precios máximos en nuestro gráfico están bajando. Al mismo tiempo el precio sigue bajando poco a poco y ya está pues por debajo del nivel de soporte. Vemos una gran cantidad de velas rojas de impulso, por lo tanto entendemos pues que los precios tienen un buen potencial de caída. Aquí nos vamos a tomar 2 minutos con reserva, claro, teniendo en cuenta pues que el precio puede tocar nuevamente el nivel marcado y entonces continuar bajando. Así que miremos el gráfico y veamos cómo se cierra nuestra operación. Excelente amigos, excelente. El precio se está moviendo según nuestro escenario y está mostrando una buena caída. Aquí obtenemos una ganancia segura y como pueden ver nuevamente 2 minutos en esta situación fueron perfectos para nosotros. Aquí ganamos pues dinero superando el nivel de soporte, así que continuemos y busquemos otras situaciones aquí el día de hoy. Entonces aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista y por el momento vemos cierta atenuación por encima del nivel de soporte. En tal situación abro una operación durante 2 minutos a la baja porque creo pues que el precio rebotará y volverá a este nivel. Como pueden ver anteriormente arriba, el precio prácticamente se movió sin hacer rebote y después de este crecimiento de impulso es muy probable pues que se produzca algún rebote hacia abajo. En este tipo de movimiento intentaremos ganar dinero. También en esta situación usted y yo pues nos vamos a tomar 2 minutos pues con un tiempo ahí, con un margen, teniendo pues en cuenta pues que la operación puede haber algún tipo de operación o un aumento pues aquí en el precio. Así que veamos cómo se cierra la operación. Y bueno amigos, como pueden ver aquí, ustedes y yo no pudimos pues ganar dinero con esta operación desgraciadamente y recibimos un menos aquí en el depósito. Pero bueno, como pueden ver todavía tenemos suficientes fondos para lograr pues nuestro objetivo comercial el día de hoy. Todas las situaciones comerciales anteriores estuvieron muy bien, así que hemos hecho un gran trabajo hasta este punto. Así que continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Como pueden ver aquí a continuación, tras un buen crecimiento a lo largo del precio, el precio entra en la zona de negociación y vemos cierta atenuación también. En tal situación sugiero yo aquí abrir una operación por 1 minuto a la baja porque creo que en el futuro próximo el precio retrocederá hacia abajo. Justo antes en el gráfico, usted y yo hemos visto tal retroceso. Al mismo tiempo, como pueden ver últimamente las velas en el gráfico se han vuelto bastante cortas. Es decir que aquí el precio claramente tiene algún tipo pues, de resistencia, lo que por ahora no permite continuar su crecimiento. Y todo esto nos dice pues que el precio tiene un buen potencial de caída y que es muy probable pues que baje aquí en el futuro cercano. En esta situación nos tomaremos 1 minuto, ya que tal operación va en contra pues del principal movimiento alcista, así que veamos qué pasa y esperemos el resultado. Y bueno chicos, como pueden ver nada mal, pueden ver pues que el precio muestra una ligera disminución y aquí obtenemos ganancia. Y como pueden ver 1 minuto en esta situación nos funcionó perfectamente. Pero bueno, sigamos y observemos y busquemos más situaciones comerciales el día de hoy. Bien, como pueden ver aquí, el precio se mueve en una tendencia a la baja. En este momento supera el nivel de soporte. En tal situación abriremos una operación de 2 minutos al aumento, dado que es más probable pues que el precio haga un rebote aquí en el futuro próximo, porque como pueden ver antes, el precio se movió lateralmente durante algún tiempo. Y por regla general, desde su límite inferior vimos un rebote hacia arriba.
Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de crecimiento, así que, y por cierto, y creo que esta vez puede haber una reacción cerca de este nivel. El precio aquí mostrará un crecimiento, intentaremos pues ganar dinero con este movimiento, con este retroceso. Los precios están subiendo, así que en esta situación nos tomaremos pues en 2 minutos con reserva y bueno, solo nos queda esperar y a ver cómo se cierra nuestra operación. Y bueno, como pueden ver, estuvo bastante bien. Como pueden ver, les repito, el precio vuelve a tocar el borde inferior de la banda lateral y comienza pues a rebotar hacia abajo. Al mismo tiempo, nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada. Aquí ustedes y yo estamos obteniendo ganancias. Como pueden ver, ya tenemos aquí, por cierto, casi $4.000 en el depósito y nos acercamos a nuestro objetivo comercial. Incluso pues a pesar de que una operación que cerramos no nos fue muy bien, salió de forma negativa, vamos a continuar y veamos pues la siguiente operación aquí en mercado. Y bueno, como pueden ver a continuación, el precio entra en un cierto patrón lateral. Actualmente toca su límite superior. Aquí abro yo inmediatamente una operación a la baja durante 2 minutos porque creo que desde el límite superior el precio rebotará hacia abajo. Exactamente un rebote como el que ya hemos visto, por cierto, aquí en el gráfico, ya que tenemos una buena tendencia aquí bajista. Y como pueden ver, pues los principales precios, los máximos por decir, son cada vez más bajos, así que entendemos todo esto, pues nos hace entender que el precio tiene un buen potencial de caída y es más probable después que en un futuro próximo el precio siga bajando por la tendencia aquí bajista que tenemos. También en esta situación tomaremos 2 minutos con reserva, claro, así que esperemos hasta el final de la operación. Muy bien, todo estuvo bastante bien. Como pueden ver, el precio muestra una ligera caída y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Y de esta manera entonces obtenemos ganancias, incluso en 2 minutos, también 2 minutos fueron suficientes para nosotros. Así que vemos pues que ya hemos cumplido el objetivo para el día de hoy. Así que voy a salir aquí al mercado y les quiero repetir entonces de que hay que tener paciencia para todo esto y elegir la estrategia que más les convenga a todos ustedes. No se desesperen, que a veces nos desesperamos queremos ganar dinero y dinero rápido, pero aquí esto no funciona así, les repito. Así que tengan paciencia y practiquen, que solo practicando y teniendo paciencia, sin desesperarse, es que podemos obtener buenos resultados. Y bueno, sin nada más que decir, entonces les recuerdo ahí sobre mi canal en Telegram la palabra privado para agregarla a mi otro canal donde les estoy dando señales, así como escuchan bien, señales. Y bueno, como conclusión entonces les quiero decir que necesitan ahí encontrar el tipo de estrategia que más les convenga, que más les gusta. Puede ser rápida, lenta, lo que sea, pero siempre es práctica, que eso es lo más importante. Sin la práctica no hacemos nada. Yo sé que todos queremos ganar dinero rápido, pero aquí no es tan rápido como unos piensan, ¿veis? Se necesita un poco de conocimiento, por lo general un conocimiento base por lo menos. Y con el tiempo uno va adquiriendo nuevos conocimientos y va mejorando, ¿verdad? Y puede ir probando diferentes tipos de estrategias. Lo más importante es encontrar la estrategia con la que ustedes quieren comenzar y eso es todo. Práctica y paciencia es lo que más se requiere. Y bueno, les recuerdo entonces que se compartan ahí, que le den un me gusta, que cualquier duda, pregunta, lo que sea en la descripción del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo.